Para empezar con este video, vamos a hacer una introducción. En este pequeño video vamos a presentar un análisis sencillo sobre el origen del conflicto armado en Colombia y las principales ideas del documento, pues, en que investigamos para elaborar este video es la Comisión de Historia del Conflicto y sus víctimas. En el contexto del documento se busca explicar por qué no existe una sola versión sobre cuándo empezó la guerra en Colombia. Diferentes expertos ofrecen interacciones distintas, lo que muestra que la guerra es un fenómeno complejo. Entonces, en síntesis, el título nos da un preámbulo, que es cuándo empezó esta guerra, el análisis del origen del conflicto armado en Colombia, y pues presentado por este ponente Wilson Castro. Para iniciar, tenemos esta pregunta: ¿por qué es importante este estudio? Pues para comprender el origen del conflicto armado en Colombia es fundamental para construir una paz duradera. Más de 70 años de confrontación ha dejado un legado de millones de víctimas y una profunda cicatriz en la sociedad. Más de 60 años de conflicto, que es prácticamente un periodo extenso que ha manejado la historia del país, millones de víctimas en cuanto a historias de dolor, desplazamientos que es injusticia y reparación, necesidades de entender las causas. No solo conocimiento del pasado podemos forjar, solo conociendo el pasado podemos forjar pues un futuro mejor. Algunos orígenes de conflicto se pueden decir que algunos autores expresan que consideran que el conflicto comenzó en los años 30, otros creen que inició en el periodo conocido como la violencia, después de 1948 más o menos. Otros piensan que la guerra se identificó en los años 80, con el fortalecimiento del narcotráfico y pues con todo lo que vino después, la parapolítica y demás cosas. Pero entender el origen del conflicto no es un simple ejercicio académico, es una condición necesaria para construir la paz, reparar a las víctimas y evitar que la violencia se repita. ¿Cómo empezó esta guerra? Con la violencia, por decirlo así. Es un debate, este es un debate pues académico. Algunos dicen o argumentan que la violencia inició, pues como ya lo dije, en 1948 a 1958 más o menos, que fue el preludio directo del conflicto armado actual. Este conflicto fue distinto, hay otros conflictos distintos, otros consideran que fue un conflicto que con características propias, aunque sentó las bases para futuras confrontaciones. Otros dicen que fue, pues, obviamente la falta de consenso, por decirlo así, sobre el territorio. No existe un consejo absoluto, lo que raya la complejidad de sus raíces históricas. Pero pues en síntesis, algunos intelectuales como Alfredo Molano consideran que el conflicto comenzó con la violencia bipartidista. Otros sostienen que fue una guerra diferente. No existe una versión única sobre el, el inicio de la guerra en sí. Incluso, pues se puede decir que la tierra como origen se puede decir que la tierra se puede definir como un origen del conflicto. Uno de los pocos puntos de consenso es que el problema de la tierra está en el corazón del conflicto. La confrontación de la propiedad rural y la falta de reforma agraria alimentaron pues la violencia en este aspecto. Se podría decir que la disputa por tierra ha sido un factor central, constante en el génesis y presencia del conflicto armado colombiano. La inequidad de distribución de la propiedad rural ha generado tensiones y enfrentamientos a lo largo de décadas.
Entonces, para esto se podían analizar tres aspectos. El primer aspecto es la concentración de la tierra. Grandes extensiones a manos de pocos, dejando a la mayoría sin acceso suficiente para su sustento. Segundo aspecto, se podría decir un conflicto agrarios no resueltos. El despojo de tierra, el desplazamiento forzado y la lucha por la tenencia de la tierra son unas heridas abiertas que aún no, nos cuesta subsanar. El tercer ítem sería pues la base del conflicto armado, que ha sido la tierra tanto causa como botín de guerra como para los distintos actores armados. El conflicto también se traduce en político de ideas a pragmatismo. Es decir, se puede mirar tres aspectos. Primero, el origen político de la guerrilla. Las primeras guerrillas surgieron con ideas de justicia social y cambio político, buscando una alternativa al sistema tradicional. El segundo ítem es la transformación de las mismas y el desvío de su ideología, que con el tiempo se desviaron hacia la búsqueda de financiación a través de economías ilícitas para sustentar su lucha. Y pues por tercero, que viene siendo un ítem muy llamativo, que viene siendo el surgimiento del secuestro y el narcotráfico. Que son actividades como estas que se convirtieron en motores de funcionamiento, desvirtuando así sus propósitos iniciales. El narcotráfico, como prolongación de la tierra, prácticamente es un catalizador pues, devastador, por decirlo así. El auge del narcotráfico, a partir de los años 30 más o menos, inyectó un combustible fatal al conflicto, transformando su dinámica y discutiendo su resolución. Se convirtió en una fuente inagotable, por decirlo así, de recursos para los actores armados. Financiación de guerrillas y paramilitares, los cultivos ilícitos y las rutas de drogas sostuvieron la maquinaria de guerra por muchos años. Este tipo de corrupción se transformó a la política con la infiltración del dinero del narcotráfico que debilitó las instituciones estatales, tanto a las Fuerzas Armadas. Pues la presencia débil del Estado, la ausencia estatal en zonas rurales facilitó el control territorial de los grupos ilegales. Pues, en resumen, la guerra nació como un movimiento político, eh, pero con los años mutó hacia prácticas como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, lo que degradó el conflicto. Eh, el año cero del conflicto se podría decir que son hitos que marcaron el rumbo. Hacia los años 30, sobre las luchas sociales, que surgieron de movimientos campesinos y obreros que sentó las bases para futuras reivindicaciones. En 1948, el asesinato de Gaitán, perdón, fue el magnicidio que desató el Bogotazo y aceleró la violencia bipartidista en el país. Y en los años 60, surgimiento de la guerrilla, pues nacen las principales guerrillas que fueron la FAREP y el ELN, en un contexto de desigualdad y exclusión política. Y hacia los años 80, el auge pues, del narcotráfico, la bonanza de la droga, y pues se redefine la financiación de la brutalidad del conflicto armado. Los efectos del Frente Nacional, estabilidad o un asalto al costo. Entonces, por eso tenemos tres puntos a resaltar, que viene siendo la reducción de la violencia. El Frente Nacional en 1958-1974 logró disminuir los niveles de violencia bipartidista. En la exclusión política, sin embargo, su sistema de alternancia en el poder excluyó a terceros partidos alimentando el descontento. Y pues el clientelismo y abstención generó prácticas clientistas y desincentivó pues obviamente la participación ciudadana, violentando la democracia pues por muchos años. Entonces, esto
No existe pues un acuerdo sobre el año exacto que empezó el conflicto, pero algunas tesis hablan de los años 30 más o menos, otros de los 50 e incluso de los años 80. El Frente Nacional fue visto por algunos como una solución, pero también como una fuente de exclusión política que alimentó el surgimiento de los grupos armados que seguían. Prácticamente, pues, son víctimas del conflicto, un país lleno de víctimas, con más de 7 millones de víctimas, por decirlo así. Pues vemos que el conflicto armado ha dejado una huella imborrable de la población colombiana, manifestada en millones de personas afectadas directamente por la violencia y la ruptura del tejido social. Más de 7 millones de víctimas, una cifra abrumadora que incluye desplazados, asesinados, secuestrados y desaparecidos. En cuanto a los asentamientos de líderes sociales, pues se ve la preocupación de quienes defienden derechos humanos y la tierra persiste silenciando voces vitales. O sea, esta preocupación pues genera una inconformidad dentro del contexto nacional y pues empieza la desconfianza en el Estado. La incapacidad de proteger a sus ciudadanos ha erosionado la fe en las instituciones. Seguimos con una línea de tiempo que pues más que culpables son consecuencias, por decirlo así. Pues tenemos esta frase de Eduardo Pizarro, que es historiador y analista del conflicto colombiano, que dice, esta guerra es arcaica, inútil, costosa y sin futuro. Totalmente de acuerdo. Tenemos unos aspectos como para marcar y analizar, que es la democracia debilitada, que son años de conflictos que socavaron las instituciones y la participación ciudadana. Segundo, el crimen organizado fortalecido. La guerra dio pie al crecimiento de estructuras criminales complejas. Y pues como tercero, la desigualdad profundizada. El conflicto acervó las brechas sociales y económicas del país. Como cuarto ítem tenemos los acuerdos de paz, que representan una oportunidad histórica para la reconciliación y el cambio estructural de la nación. Entonces, pues aquí prácticamente quien tuvo la culpa no, pues no resulta más que buscar los culpables y únicos. Los académicos destacan los graves efectos que dejó la guerra, una democracia frágil y un crimen organizado fortalecido. Pues, por decirlo así, estos, estas ideas que dan, serán soluciones, esto tiene algún arreglo, pues hay cosas que dentro del contexto tenemos que ir analizando